Buenos días, profesora Rosalba. Mi nombre es Carmen Rosa Garrido. Pertenezco a la asignatura de Circuitos Básicos y Laboratorio del grupo 51137. Hoy les vengo a presentar el circuito realizado, que fueron dos sensores de movimiento para colocarlos en la sección frontal de una casa. Tenemos el sensor de movimiento para el garaje y el sensor de movimiento para la terraza. Esto se hizo con la intención de que cuando se detecte movimiento, las luces LED se enciendan y le dé luz a la parte frontal de la casa, para que esto con la intención de que no permanezca toda la noche encendido, sino solamente cuando detecte movimiento, sea de personas o de animales. Entonces, lo primero que hicimos fue el montaje del circuito, donde utilizamos donde se utilizó los siguientes componentes. Utilizamos un Arduino, tres resistencias, tres LED y dos sensores. Aquí podemos observar los dos sensores, el Arduino, una placa de prueba que fue donde se montó el circuito, los tres LED y la resistencia. Podemos observar que para los sensores tienen un polo a tierra que va conectado a la placa. Tenemos la potencia que va conectado a la placa también, que fue de 5 voltios. Esto va conectado a la placa porque primeramente conectamos el Arduino a la placa. También hicimos estas conexiones. Y la señal que va conectada a un pin del Arduino. Lo mismo se hace para los LEDs, donde miramos que en el cátodo colocamos la resistencia. Esto se coloca para que ajuste la corriente y el voltaje y para que no se vaya a dañar el LED. Lo conectamos a tierra y también hacemos la conexión, pero en el ánodo, a la señal con un pin del Arduino. Lo mismo se hace para el LED rojo y el LED amarillo. Una vez teniendo el montaje todo conectado, procedemos a darle funcionamiento a la simulación. ¿Esto cómo se hace? Realizando un código que podemos observar, donde lo primero que hacemos es la declaración de los pines que utilizamos. Por ejemplo, aquí declaramos las variables pin garaje, que es el que está conectado al pin número 6 acá en el Arduino. También el pin terraza, que es el sensor, y los tres LED, el de los dos del garaje y la terraza. También respectivamente con cada uno de los pines con lo que lo conectamos en el Arduino. Ya teniendo la declaración de estos pines, de estas variables, entonces ahora procedemos a la configuración de ellos. Es decir, mirar cuáles son los de entrada y cuáles son los de salida. Se observa que los de entrada son los sensores, puesto que ellos son los que van a detectar si hay movimiento o no. Y los de salida van a ser los LED, ya que cuando el sensor mande esa información de que si hay movimiento, estos automáticamente se van a encender. Una vez que ya tenemos la configuración de esos pines, entonces ahora pasamos a leer el estado del sensor. Entonces aquí declaramos una variable pin value, donde va a leer el sensor del garaje. Entonces, si esa, esa variable que declaramos es igual a alta, o sea, quiere decir que es positivo, que hay movimiento, entonces se va a mandar un mensaje de que los LED se enciendan, que es lo que quiere decir esto. High, o sea, que hay movimiento, que está alta, que se deben encender. Por lo contrario, si no ocurre esta condición, entonces los LED van a permanecer apagados. Esto se hace primero, esto fue para el sensor de garaje. Y el delay es el tiempo que va a demorar en sentido el, el, el LED una vez haya detectado movimiento.
Luego se realiza para el sensor de terraza. Lo mismo, se declara una variable PIR-value2, se lee, se mira la condición. Si se detectó movimiento, se enciende el LED de la terraza y por el contrario, si no hay movimiento, entonces no se enciende. Una vez teniendo eh, eh, la- el montaje y teniendo ya como tal el código para hacerlo funcionar, entonces procedemos a realizar la simulación. Entonces vamos, la iniciamos. Podemos observar que cuando tenemos aquí el sensor del garaje, si él detecta movimiento, nos damos cuenta que se enciende la LED roja y amarilla. Luego pasamos al sensor de la terraza, nos damos cuenta que si detecta movimiento, se enciende por un tiempo la luz blanca. Entonces, cada vez que haya movimiento, se va a encender en el rango donde él tiene la capacidad, entonces se va a encender la luz respectiva. Podemos observar acá nuevamente, se enciende la luz, el LED rojo y amarillo. Y con el sensor de la terraza se enciende el sensor blanco. Entonces podemos observar que ya funcionó el código y que el circuito sí está en funcionamiento. Gracias.